Entonces vamos a hablar sobre, ¿no? Lo que es la fisiología y la fisiopatología de las lesiones por presión. No solamente la lesión por presión, vamos a hablar por la lesión por fricción, por cizalla, la isquemia, la hipoxia tisular y la respuesta inflamatoria. Ese es un gráfico que ya lo deben de haber visto ustedes en muchas instituciones. Hemos hablado y muchas personas lo ven, pero no lo entienden. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de que esto es una parte de la fisiopatología, es decir, el origen, cómo se presenta, cómo se realiza, cómo se produce una lesión por presión. Y es una lesión, la lesión por presión es de origen isquémico, que se localiza en la piel y los tejidos subyacentes, músculo, ¿no? El subcutáneo, el músculo, el tendón. ¿Qué se produce por qué? Por una acción prolongada. ¿De quién? Del hueso. Este es un tejido normal. Este es el hueso, este es el tejido, y aquí están los vasos. Los vasos capilares que irrigan, mire, comienzan a irrigar nuestro tejido, ¿ven? El tejido, comienzan a irrigar el tejido, lo nutren, lo hidratan, lo humectan, lo oxigenan, porque lo que te da la sangre es oxígeno, y los tejidos necesitan para vivir oxígeno. Si no tienen oxígeno, se ponen hipóxicos, se necrosan, se ponen isquémicos y se mueren. Por eso se produce el daño. Entonces, ¿qué pasa en un paciente? En un paciente pasa que este es el colchón, ¿sí? Este es el tejido, estos son los vasos y este es el hueso. Entonces, cuando el paciente reposa en forma permanente y continua sobre esta superficie dura que es el colchón, puede ser la cama, puede ser la silla, ¿no? Puede ser el auto, la silla del auto. O sea, si yo estoy permanentemente, mi hueso descansa sobre mi tejido, va a impedir la oxigenación de este tejido. Y si este tejido no se irriga y no se oxigena, se va poniendo hipóxico, va muriéndose el tejido, se va poniendo moradito y después se necrosa. Al necrosarse ya tenemos que sacar ese tejido muerto porque no es viable, ¿no? Y que si no se saca, ese tejido va colonizándose, contaminando hasta infectarse, abrirse y reproducir esa herida, ¿no? Esa herida. Ahora, nosotros ya hemos dicho que tenemos la lesión por presión, que es la principal causa de úlceras en un paciente postrado. Pero también tenemos la lesión por fricción, cuando tenemos la piel frágil, cuando tenemos esa piel que ha tenido incontinencia urinaria, incontinencia fecal y la piel está suave, está inflamada con esa dermatitis y yo todavía arrastro al paciente, lo paso, ¿no? Como estoy solita, agarro la sola de ¡jum! Lo jalo. Ahí que produzco una lesión por fricción. He arrastrado el tejido, lo he roto, ¿cómo se llama? Por el arrastre he retirado ese tejido. Tejido dermoepidérmico, ¿no? Y hace que se dañe. El cizallamiento es cuando el paciente está sentado sobre la cama, le levantamos la cama a 90 grados, el paciente está presionando y a su vez nosotros hacemos, el paciente se mueve rota sobre la piel, produciendo mayor cizalla, ¿sí? Como hace una ruptura interna del tejido, un sangrado interno, un hematoma interno. Produce esas fuerzas paralelas, produce esa lesión, esa cizalla que daña la musculatura, el tejido interno. Y la lesión por humedad ya sabemos que se produce por la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, en mayor, ¿cómo se llama? Frecuencia, ¿sí? Acá está en colores, pero es lo mismo, ¿no? Vasos capilares, el hueso, el tejido y la superficie de la cama dura. Acá en vivo, ¿no? Tejido, músculo, subcutáneo, ¿no? Este es el subcutáneo, esta es la parte del músculo, mire, ¿no? Y que
la presión del hueso sobre el tejido produce tejido, no produce esa lesión. Miren, esa isquemia, miren, se va tornando isquémico y va progresando, ¿no? Progresando. Ya se va produciendo el daño en el tejido. Entonces ya sabemos que la lesión por presión se produce por la hipoxia tisular, que se produce por la falta de irrigación, oxigenación de tejido, que se produce ¿por qué? Por la presión, la cizalla a nivel de la piel. ¿Ok? Entonces ya estamos claras, sabemos que se produce por eso. Y ya anteriormente, cuando hablamos de la clasificación de la EPUAD, la NEPUAD y la GENAU, ¿no? La EPUAD y la NEPUAD, ¿no? Ellas hablan de 6 estadios, yo acá de la GENAU te habla de 5 estadios, donde el estadio 1 es dermoepidérmica, perdón, el estadio 1 es donde es una mancha de presión, es decir, que cambia de color, ¿no? Se pone eritematosa, pero que a la digitopresión, cuando yo presiono con mi dedito, el tejido se torna blanco, no cambia de color, se queda enrojecido. Voy a pasarme mi maletín, mi piecito, se pone enrojecido. Ahí debajo de la maqueta está. En el estadio 2 tenemos que es una lesión dermoepidérmica, donde este tejido se pone ya, hay daño de la piel, ¿no? De la epidermis, hay una ruptura del tejido epidérmico, y se puede ver, miren acá, ¿no? Ya daño de la piel, ya hay una pérdida de continuidad cutánea, no es la epidermis solamente que se daña, sino ya veo la dermis, ya hay una pérdida de la integridad cutánea. Esta es la lesión, la mancha por presión. Esto lo voy a llevar el sábado al taller. Esta es la mancha por presión. Esta es la lesión de segundo grado, donde ya hay una pérdida de integridad cutánea, ¿no? Es dermoepidérmica. En el estadio 3 ya hay ¿no? Exposición de la zona subcutánea, del tejido subcutáneo. En el estadio 4 ya es el músculo, ¿ven? Y acá está el músculo, se puede ver los tendones. Y en el estadio 5 es un tejido necrótico, ¿no? El tejido necrótico es el tejido que no puedo ver la parte interna, solamente veo la parte externa, que es un tejido negro, endurado, y que no me permite poder observar la parte interna. Y aquí está, ¿no? Más especificado, ¿no? Es pérdida en el grado 1, ¿no? Según la National Pressure Advisory Panel, que dice que tenemos en el grado 1 una eritema no blanqueable, porque la presión no cambia de color, porque vemos que hay ya la zona inflamatoria, ¿no? Donde tenemos que echarnos ácidos grasos hiperoxigenados, evitar que el paciente esté sobre esa prominencia, o sea, para que no progrese la lesión. En el grado 2, nosotros podemos ver que hay un daño, ya pérdida de integridad cutánea, ¿no? Ya veo la dermis, ya perdí la epidermis y veo la dermis, ¿no? Entonces acá se ve el tejido, ¿no? Que es el tejido dañado, que ahí todavía es una lesión superficial de segundo grado, fácilmente recuperable si aplico mis medidas de protección. Ahora, cuando hablemos de la fricción, vamos a ver cómo se hace la curación y podamos nosotros tratar, ¿no? Para que podamos recuperar. Pero, como yo siempre les digo, si no trato la causa, no voy a recuperar la lesión. Y la causa de esto es la presión. Así que tengo que evitar exponer en presión a mi paciente, ¿sí? En el grado 3, ustedes ya ven que abarca el subcutáneo, epidermis, dermis y subcutáneo, el tejido subcutáneo, donde ahí tenemos las terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ya cuando va este paciente, ya cuando yo le hago la colocación, muchas veces no siente el dolor, porque el tejido es tejido muerto, no tiene ya terminaciones nerviosas, ¿ok? Y agarra el subcutáneo. En el grado 4 tenemos el músculo tendón, puede agarrar el músculo, ¿no? El tendón o el hueso ya es profunda, miren, y acá está el hueso, ¿no? Acá están ya los tendones que ya los perdió, ¿no? Acá está el músculo, ¿no? También ya se adelgazó, ya prácticamente puedo llegar a ver el hueso y acá está, miren. Ahora después, el sábado que hacemos el taller, les voy a mostrar este caso que también lo tengo acá para que ustedes puedan verlo.
¿no? Y la grado 5 es una lesión, como pueden ustedes ver, un tejido necrótico, duro, engrosado, donde ahí vamos a tener que hacer la debridación porque ese tejido es no viable y tenemos que debridarlo para poder ver hasta dónde llega, hasta dónde ha avanzado. Puede estar hasta el hueso, puede estar hasta el tendón, está, o simplemente agarrado el subcutáneo, pero tengo que retirar este tejido a través de mi técnica de Michi, ¿no? Y la cura húmeda para poder retirar y para poder proceder con la cura avanzada. Ya sabemos la lesión por presión, que se somete la presión permanente, ¿no? Que causa la ruptura del tejido, y las posiciones, ¿no? Que nosotros debemos de preservar. ¿Cuáles son? Si el paciente está echado de decúbito supino, tenemos que cuidar los talones, la región sacra, el codo, como bien les decía, la parte inferior de la escápula y la parte occipital. Si el paciente está de decúbito lateral, yo lo que tengo que cuidar son la zona de los malleolos, la zona lateral de las rodillas, el trocánter mayor, las costillas, los codos, el hombro y el acromion. Si el paciente está de decúbito dorsal, de decúbito prono, de decúbito, perdón, prono, o de ventral, tengo que cuidar las orejas, las mejillas, las mamas en las mujeres. Nosotros hemos tenido en COVID pacientes que han hecho LPP en las mamas, porque debajo del pliegue de las mamas se mantenía la humedad y esa fricción y ese roce le provocó lesión. La cresta ilíaca, los genitales en los hombres y las rodillas. Acá pueden ver las zonas de riesgo, ¿no? Se las he puesto para que ustedes puedan verlo, porque esto lo van a llevar ustedes, simplemente que puedan ver cómo se van presentando las lesiones. Importante tener en cuenta los signos y síntomas, ¿no? Cuando un paciente me dice que está postrado en decúbito dorsal y me dice, señorita, me duele mi pompis, señorita, me duele mi codo, señorita, me duele mi talón, hay que echarle mucho ojo, porque cuando siente, cuando tiene sensibilidad, o sea, cuando el paciente siente, es porque recién está empezando la lesión. Entonces yo lo que tengo que ponerle mucho ojo, mucho cuidado, porque ahí ya me está avisando. ¿Por qué siente? Porque todavía no hay daños profundos, no destruye los nervios, no destruye, ¿no? La zona de irrigación. Entonces el paciente todavía siente. Entonces cuando me dice, ese es el alerta. Hay que ver si tiene una zona eritematosa, si tiene edema, calor, supuración, si tiene la supuración es serosa, si es seropurulenta, si es purulenta, si esa herida se retarda en curar. Porque muchas veces dicen, ay señorita, pero le pongo los mejores productos, pero no se cura. ¿Dónde tiene la lesión? En la zona sacrococcígea. ¿Cada qué tiempo lo cambia? En el día cada 2 horas. Y en la noche lo cambio a las 10 y al día siguiente a las 8 de la mañana. Ahí está porque no se cura. Porque lo movilizo todo el día, pero en la noche lo dejo estático. Entonces mi herida no va a progresar, ¿ok? La decoloración del tejido de granulación, la formación de ampollas, el mal olor y la necrosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene mi paciente para desarrollar el EPP? La edad. No es lo mismo. Un paciente adulto mayor que está postrado, no se mueve, que está en la UCI, que está encamado, que está con ventilador, que está con drogas sinotrópicos, cuanto más edad, más riesgo. Igual que cuanto menos edad, también más riesgo. Los niños, ustedes saben que ellos no se movilizan, los pequeños, ¿no? Los recién nacidos, los neonatos y los recién nacidos se mantienen en una misma posición y hay que ayudarlos a rotar y a movilizar, ¿no? Y los que se mueven también, porque muchas veces se puede producir daño por la fricción, por el movimiento. La incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, el déficit nutricional, el trastorno de conciencia y la inmovilidad. Es decir, los pacientes que no se mueven, que están postrados, ¿no? Permanentemente y que necesitan la vigilancia. Factores relacionados a la enfermedad, comorbilidades, se llama eso. Es decir, cuando tienen alteración de la oxigenación, alteración de la piel, trastornos neurológicos, trastornos metabólicos, cáncer, anemia, tabaquismo, insuficiencia renal, hipertensión, inmunodeprimidos, enfermedad del colágeno, insuficiencia venosa. También tenemos a los pacientes que reciben fármacos,
corticoides, antiinflamatorios, anticoagulantes, la radioterapia, la quimioterapia. Pacientes que tienen problemas de nutrición, los caquéticos, que ya no tienen masa muscular y no tienen oportunidad de que, ¿cómo se llama? Eviten, porque el hueso está tan prominente que fácilmente va a dañar el tejido, ¿no? El paciente que tiene también, el paciente que es obeso, porque para movilizarlo es muy complejo y muchas veces está acompañado de las zonas de los pliegues de humedad y fácilmente se hace lesión. Y cuando tienen alterado algún factor, ¿no? De tanto de los pacientes como que tienen anemia, tienen problemas de almacenamiento de proteínas. Los factores situacionales también, el cuidado del paciente. Cuando tenemos paciente que está con inmovilización terapéutica y lo tengo rígido, 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 sin moverse porque lo tengo amarrado de pies y manos, el paciente puede hacer una lesión por presión. Cuando la cama está mal tendida, está arrugada, yo he tenido pacientes que he ido a curar y que le veo que tiene todo el dibujo de las sábanas, puras rayas, porque no ha habido un buen tendido de cama, es decir, la cama tiene que estar totalmente estirada, evitar arrugas, evitar también que quede dentro de la cama la tapa de la aguja, la tapa del suero, que quede la vía, ¿no? Porque a veces hay pacientes que tienen dibujado la llave de doble vía en la mano, ¿no? Entonces hay que tener. Y cuando el paciente es terminal. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas veces dicen, no, ya está en las últimas, y no lo mueve. Y el paciente en las últimas dura una semana. Pero ya cuando se va con una herida profunda, porque nunca lo movieron. Entonces eso también tenemos que tener cuidado. Y al paciente le afecta, ¿cómo? Porque el paciente se siente, ¿cómo se llama? Porque la enfermedad de base, que por ejemplo yo vengo para operarme de cadera y me operan y me va bien. Le consolidó el hueso, está bien, ya no tengo la fractura, no me duele. Pero hice una lesión por presión en el sacro. Y me quedo no por la patología de base, sino me quedo por la lesión. La necesidad de acompañamiento, la necesidad de asistencia, ¿no? Es decir, el paciente necesita a alguien que lo acompañe, que lo asista, que le explique, porque el paciente que tiene herida dice, sí, toda la vida voy a estar con la herida, ¿y cuánto tiempo me va a durar? Eso huele feo, va a seguir oliendo porque yo huelo mal, yo no quiero que venga mi familia, ¿no? Entonces altero el confort, altero el paciente, hasta su calidad de vida, la presencia de dolor. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, el personal de enfermería, es que tenemos que ser costo efectivas. Significa que debemos de ser, no tener el mayor gasto en el paciente, es decir, tratar de limitar el gasto. Es decir, si yo tengo para curar, yo tengo que ver qué productos debo usar. Si yo uso, si no tiene infección, no voy a usar un bactericida. Si no tiene, ¿cómo se llama? Exudado, no voy a usar un apósito absorbente, ¿no? Entonces, tengo que ser bien, precisa en los medicamentos o el tratamiento que yo le doy. Y dentro de ello, para prevenir estas lesiones por presión, tengo que aplicar las escalas de valoración de riesgo. Sé que van a en la siguiente clase hablar sobre las escalas, yo solamente les voy a mencionar que tenemos las escalas de Brade. Acá en Perú, ya a nivel mundial, la escala que ha sido validada y la que se usa es la escala de Brade. Tenemos la escala de Braden-Q, ¿no? Que es la escala de pediátrica, tenemos la escala de NARS, que es la escala neonatal, tenemos la escala de ELPO, que es la escala quirúrgica, y tenemos la escala de Baruch. Yo esta escala de Baruchi recién la he conocido ahora en febrero o en marzo. Es una escala para ustedes, para la unidad de cuidados intensivos, donde clasifica el nivel de riesgo de acuerdo a ciertos parámetros de los pacientes que se encuentran en UCI. La escala de Brade es una escala que nos da, ¿no?, los valores de alto, medio y bajo riesgo. Esto nos permite ver para tomar nuestras medidas de acuerdo al riesgo. Entonces, ¿qué evalúa? La percepción sensorial, evalúa la exposición a la humedad, evalúa la actividad, la movilidad, la nutrición y los riesgos que tiene de lesiones cutáneas.
Cuando yo evalúo, esto nos sirve porque estos son predictivos, o sea, esta es una escala que me permite valorar cuánto riesgo tiene y de acuerdo al riesgo yo ver mis cuidados, mis atenciones, ¿no? Mis intervenciones de enfermería en relación a ese paciente. Si yo tengo un paciente con alto riesgo, que la escala me dice que 12, mayor de 12 es alto riesgo, yo debo reevaluar al paciente cada 24 horas, aplicarle ácidos grasos hiperoxigenados en cada movilización, hacer los cambios posturales mínimo cada 2 horas, aplicar, si es que se puede, apósitos protectores, apósitos de espuma, puede ser trilaminar, hay hasta de 5 capas, y aplicar medidas, los SEN, las superficies especiales de movilización pasiva. Puede ser almohadas, polímeros, colchones viscoelásticos, ¿no? Lo que ustedes tengan a la mano. En cuanto al riesgo moderado, que va de 13 a 14, nosotros tenemos que reevaluar al paciente cada 3 días o cada vez que cambie el estado general del paciente, ¿no? Y aplicar, como si es un riesgo moderado, ácidos grasos hiperoxigenados por cada turno, ¿no? Cambiar las posiciones, los cambios posturales pueden ser de 2 a 4 horas, valorar el apósito protector si es que es necesario y aplicar mis medidas estáticas, ¿no? Colchón neumático, colchón de aire alternante, polímeros, almohadas, cojines, ¿no? Y si tiene riesgo bajo, hay que reevaluar cada 7 días o cuando el paciente cambie su estado general. La escala de riesgo pediátrico o Braden-Q es una escala que se aplica a niños, ¿no? De un mes a 14 años, ¿no? Esta escala nos permite ser predictivas desde el punto de vista del cuidado del paciente pediátrico y en la escala de NARS, que es una escala que se aplica en niños menores de un mes. Es decir, mayormente se aplica en la UCI neonatal o el servicio de neonatología en estos pacientes que tienen alto riesgo, ¿no? O que vemos que es un paciente de alto riesgo. Tenemos la escala de NARS, donde se evalúa la condición física, el estado mental, la movilidad, la actividad y la nutrición. Igual en la escala de Braden-Q, que se llama Braden-Q cuando es pediátrica, se evalúa la movilidad, la actividad, la percepción sensorial, la humedad, también se considera la fricción y cizallamiento, la nutrición y la perfusión tisular y oxigenación. Tenemos el puntaje, ¿no? Con riesgo, menos de 17 puntos, sin riesgo, más de 17 puntos, ¿no? Y se va evaluando, ¿no? Esto en el neonato. Este es el valor del neonato. Con riesgo alto de UPP es menos de 13 puntos, riesgo moderado de 13 a 17 y con riesgo bajo más de 17. En la escala de Braden-Q, el riesgo de UPP es cuando es menor de 16 puntos y con riesgo de UPP cuando es mayor de 16 puntos. Ya hemos visto cuáles son los criterios para evaluar las escalas, tanto desde el punto de vista adulto pediátrico, ¿no? Estas escalas nos ayudan pues a poder ser predictivas y a poder trabajar, ¿no? Y evitar el riesgo en estos pacientes. Son 7 aportados que se evalúan y ellos se valoran de 1 a 4 puntos. Hablamos sobre movilidad, actividad, percepción sensorial, humedad, fricción, deslizamiento, nutrición, perfusión tisular y oxigenación, ¿no? Acá tenemos la Braden-Q ha sido diseñada para aplicarla a niños menores de 5 años, ¿no? Y evaluamos, el puntaje es alto riesgo cuando el total es menor o igual a 16, riesgo moderado es cuando el total es de 17 a 22 y riesgo bajo es cuando la puntuación es total a mayor de 23. En la escala de Braden para pacientes mayores de 5 años, la puntuación también está clasificada, ¿no? Tenemos la escala de NAS, que como ya lo hemos dicho, ya tenemos esta escala, es Neonatal Skin Risk Assessment Scale, que evalúa la condición física general, el estado mental, la movilidad, la actividad, la nutrición y la humedad. También tiene un ventaje que va desde alto, moderado y bajo, donde está publicado. Y también tenemos la escala de ELPO. La escala de ELPO, que es la escala que se aplica en centro quirúrgico, que el score de evaluación es de 1 a 5,
y los ítems son el tipo de cirugía, el tiempo de la cirugía, el tipo de anestesia, la superficie de soporte que está expuesta, la posición de las extremidades, si tiene comorbilidades y el índice de edad del paciente, que también es importante, lo toman en cuenta porque la edad es un factor muy importante para desarrollar una lesión. Esta es la escala de ELPO que se aplica en centro quirúrgico, ¿no? Y que tenemos pues todos esos criterios para poder ser evaluados. En la escala de Baruchi, es una escala que, como les digo, la aplica el hospital de Trujillo, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar con las colegas, donde se evalúa el estado de conciencia, la hemodinámica del paciente, el aspecto respiratorio, ¿no? Si tiene inmovilidad, movilización u otros aspectos como son la temperatura, la saturación, el estado del paciente, ¿no? Y la condición también de la posición que mantiene el paciente. Esto también tiene una puntuación, ¿no? Que va de malo, regular o máximo, ¿no? Que es el máximo, el mínimo que es menos de 4 puntos y el máximo que son 23 puntos. Entonces, estas escalas me sirven para la predictividad y para aplicar mis medidas de prevención para evitar esta lesión en nuestros pacientes. Entonces, ya sé, académicamente ya sé que tengo que evaluar el estado de la piel, ya sé cómo están clasificadas las lesiones por presión, ya sé cómo se originan mis lesiones, ya sé que tengo que hacer mi valoración cefalocaudal para poder evaluar a mi paciente, saber si tiene una LPP, reviso las prominencias óseas, clasifico al paciente, si es un paciente que es adulto mayor, le voy a poner un Braden, si es un pediátrico que va de más de un año, le voy a aplicar un Braden Q. Si es un neonato que tiene menos de un mes, le voy a aplicar mi escala de NARS. Si es un paciente a centro quirúrgico que va, le voy a aplicar la escala de ELPO. Y si yo, que soy enfermera intensivista, como ustedes, si tienen un paciente que tiene riesgo, le aplico la escala de Baruch. ¿Sí? Entonces, cada área tiene su peculiaridad, tiene su tipo de pacientes, tiene su, ¿cómo se llama? Su especificación, entonces pueden aplicar de acuerdo al tipo de paciente que presenta. Entonces, ya ven, hay que evaluar al paciente y prestar especial atención a las alteraciones de la piel y valorar los siguientes aspectos, que son alteración de la humedad de la piel, si es un paciente que tiene incontinencia, si tiene sudoración profusa, si tiene cialorrea, hay que ver los cambios en la textura de la piel, si la piel es hiperkeratosis, rígida, dura, ¿no? Acartonada, si hay turgencias en la piel hidratada, si hay drenaje, ya que ustedes saben bien que por los dispositivos se puede hacer una lesión. Hay que ver los cambios de temperatura de la piel con la piel circundante. Ya sabemos que cuando tenemos una lesión, la temperatura de la piel circundante cambia cuando hay signos de inflamación o infección. Hay que ver los cambios de color, la consistencia, el edema, el olor, el dolor. Y hay que ver si este paciente tiene grietas, ampollas o erupciones. Entonces, ya tenemos todo el conocimiento por qué se producen, cómo la valoro, qué debo de hacer para poder prevenirla, cuáles son las zonas más expuestas, cuáles son los factores de riesgo de esta lesión. Entonces yo también tengo que saber que estas lesiones dicen que el 95% son prevenibles. Y yo tengo que tomar 4 medidas importantes para poder prevenirlas, que son valorar el riesgo de desarrollar la LPP. La segunda son los cuidados locales de la piel, aplicar ácidos grasos, hidratar, humectar, mantenerla seca, limpia, evitar la presión a través de los SEN, las superficies especiales de movilización pasiva, la educación siempre, siempre, siempre al paciente, la familia y el cuidador. ¿No? ¿Qué acciones debo de hacer? Valorar, como primera acción, valorar el riesgo del paciente a través del examen físico, funcional, ver el estado de salud, el estado de nutrición, tratamiento farmacológico, la valoración psicosocial del entorno y de los cuidados y ver la autonomía del paciente para satisfacer sus necesidades. Es decir, hacer una valoración holística de nuestro paciente, ¿sí? Luego también tenemos que ver los cuidados de la piel, ¿no? Es importante aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados. El día sábado
Vamos a ver cuáles son los ácidos grasos hiperoxigenados. Yo se los voy a llevar para que ustedes vean, sientan cómo es este ácido graso hiperoxigenado. Hay que evitar la irritación por humedad. Existe, pásame la cajita, la caja, no, la caja no, la bolsa. Existe un procedimiento que ahora también les voy a enseñar. Abajo de la mesa hay una bolsa blanca. Un procedimiento que nosotros usamos, que es el uso del colector urinario para evitar la incontinencia urinaria, porque tenemos pacientes que tienen incontinencia urinaria y usan pañal. Entonces, el paciente adulto mayor o el paciente que tiene la incontinencia urinaria, nosotros utilizamos colector urinario. El colector urinario es un dispositivo, no está calato, no, eso no, eso, porque falta el dispositivo. El día sábado yo les voy a enseñar a colocar el colector urinario, que es un dispositivo que se coloca para evitar que el paciente moje el pañal, que se orine en la cama. Eso ayuda a ustedes a hacer costo efectivas, es decir, evitar que el paciente moje el pañal, se moje la cama, que lo tengan que estar cambiando constantemente de ropa y constantemente o lavando constantemente porque el paciente se miccionó en la cama. Hay que hacer los cambios de posición, la nutrición y la hidratación de la piel. Tenemos que manejar la presión utilizando nuestros dispositivos, ¿no? Nuestros aliviadores de presión, puede ser cojines, pueden ser polímeros, pueden ser colchones de aire alternante, colchón neumático, colchones viscoelásticos, camas articuladas, las espumas para aliviar presión, ¿no? Y todo lo que nosotros tenemos, miren, este es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Este, Estos son los colchones de aire alternante. Nosotros usamos en la UCI y en piso cuando tenemos pacientes postrados, usamos el colchón de aire de camping, ¿no? Estos son los colchones viscoelásticos. Este es el polímero, que son de geles, ¿no? Que se adapta al cuerpo del paciente. Están las espumas y tenemos las almohadas o los cojines que nos sirven mucho, ¿no? Hay colchón de aire alternante, colchón de aire alternante. Este es colchoneta de fibra siliconada, este es con aire alternante, las camas articuladas, camas con somier articulado en 4 planos, taloneras protectores, colchones sobre colchón y cojín antiescaras. Y algo importante que no debemos de olvidar nunca, 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 nunca es la educación al paciente. El paciente y la familia y el cuidador, porque tenemos 3 personas que tenemos que educar. Al cuidador, porque el cuidador permanece y sabe que tiene que saber todos los cuidados máximos que tengo que hacer con mi paciente. A la familia, porque ellos los tienen que ayudar a lograr la recuperación del paciente y evitar las lesiones por presión. Y al paciente que sepa que él es parte importante de su autocuidado. Estos son los bundles, miren, nosotros usamos en la clínica bundles para prevención, preventivo, para el cuidado de las lesiones por presión, ¿no? A través de 5 pasos, son un poquito más, pasos efectivos para evitar la del EPP, que son, ¿cómo se llama? La valoración, hay que hacer la valoración, verificación diaria del estado de la piel, aplicar ácidos grasos, realizar cambios posturales cada 2 horas, utilizar los dispositivos de alivio de presión, mantener nutrición adecuada y usar superficies especiales de apoyo para el manejo de la presión. Los bundles preventivos para DAI, daño asociado a incontinencia urinaria o fecal, es ver la piel, revisar frecuentemente el pañal y realizar el cambio de ser necesario. No podemos dejar de decir que se orine un poquito más. Realizar higiene perineal con agua tibia y jabón neutro, utilizando toques de algodón, ¿no? O toques con papel toalla para secar las zonas genitales, ¿no? Las zonas genitales. Luego también proteger la piel con película protectora cutánea por la humedad. Nosotros debemos de aplicar. Yo hago la técnica de crusting. Ese día en el taller vamos a hacer la técnica de crusting para evitar que la humedad, como la orina o las heces, llegue a la piel, ¿no? Utilizar dispositivos para prevención como la incontinencia urinaria, como son los colectores urinarios. Y en el mar sí hay que preparar la piel, hay que proteger la piel con película de barrera, hay que aplicar cinta adhesiva sin estirar, hay que evitar el uso de productos que aumenten la adhesión, valorar las características del adhesivo y retirar el adhesivo
técnica como lento y bajo y con una escala de 180 grados. Esto es lo que yo les voy a compartir. Este es un protocolo de curación de avanzada. No lo he actualizado, pero ya estoy actualizando mi nuevo protocolo porque hay nuevos productos. Pero esto les va a servir de base cuando tengan una herida de una categoría 1, que es decir, que es tejido, no, que es eritematoso, pero no blanqueable a la digitopresión. Nosotros podemos usar espumas para proteger y evitar la presión. Podemos usar ¿cómo se llama? Ácido graso hiperoxigenado o aceite de oliva extra virgen. Linovera, la película de barrera podemos usar si es que vemos que el paciente, por ejemplo, fricciona, ¿no? O hace mucha presión sobre esa lesión. En la categoría 2, miren acá, ya perdió la epidermis totalmente, solamente que después está la dermis. Igual, su lavado con polifamida más betaína, le dejamos unos minutos que haga efecto y luego le aplicamos apósito no, hidrobás, que el hidrobás o un aceite, una gasa parafinada, que le llaman ustedes, yo le llamo Yelonet, pero es una gasa parafinada, ¿por qué? Porque lo único que necesito es que selle, que forme la piel del tejido, ¿no? Y proteger los bordes con una técnica de crusting para evitar la humedad, cubrirlo con un apósito de espuma y lavarlo con la polexamida más betaína. En el grado 3, que es una herida más profunda, con tejido esfacelado, que no está, ¿cómo se llama? No está infectada, yo puedo cubrir con un apósito de espuma con borde de silicona, aplicar un gel, la carboximetilcelulosa y la película de Babel en los bordes externos, formándole la técnica de crusting para evitar justamente que se macere, y el antisepsia con la polisamida más betaína. En esta, miren, esta es una herida fea pero bella. Es decir, es un paciente que tenía una herida extensa, que hizo una herida, primero fue por humedad y luego fue mixta, combinada. Humedad más presión más fricción, porque es un paciente de más de 660 kilos que estuvo hospitalizado y presentó esta lesión. Era en época de COVID. Entonces acá usamos la polisamida más betaína, el hidrogel, el alginato de calcio, ¿no? Cubrimos los bordes con la técnica de crusting, aplicamos el apósito de cura avanzada y en este paciente para ayudarlo a acelerar le pusimos miel medicada. Este es el tratamiento que hacemos nosotros para la prevención y tratamiento del DAI, ¿no? Cuando tenemos la ausencia de enrojecimiento, si vemos que el niñito tiene la piel frágil, le hacemos la técnica de crusting por una vez y evitamos que macere el tejido. Si tiene eritema más edema, la idea es hacer la higiene perineal con agua, con jabón de glicerina, antes de colocar cualquier protector o cualquier crema, y luego de ahí a colocar el polvo brava o el polvo de, ¿cómo se llama? Estomatif, para poder, que es carboximetilcelulosa en polvo, y encima de ello difuminamos ese polvito y encima le echamos este, la, la barrera cutánea, ¿sí? Colocamos el colector urinario, miren, este es el famoso colector urinario que se coloca en el pene, se pone una bolsa de orina y el paciente orina ya no en el pañal, sino orina directamente a la bolsa. Y en la categoría 3, ¿no? Que tiene la piel enrojecida, miren, está arrancada la piel, el tejido, pero es dermoepidérmica. Entonces hay un tratamiento con la tul de petrolato o la gasa parafinada, una lavada con Prontosan, porque esta zona está bien contaminada, miren hasta dónde está la lesión, bien eritematosa, que en cualquier momento se comienza a extender la lesión. Entonces, paciente hay que lateralizar, si es varón, su colector urinario, si tiene incontinencia fecal, podemos poner una sonda rectal o un Flexicil, que es el colector de heces, que también ese día se los voy a mostrar, para evitar las deposiciones líquidas y que entre en contacto con esta piel para que se pueda curar, y la movilización y lateralización. Entonces, ¿qué es? 4 medidas importantes: la limpieza, los cambios posturales, la protección local y el uso de los SEN, que son las superficies especiales de movilización pasiva.
Y podemos aplicar, como les decía, el ácido graso hiperoxigenado en una lesión de grado 1, el ácido graso hiperoxigenado, que es preventivo, transparente, tiene aceite, no tiene olor, tiene vasodilatadores periféricos, tiene hidratante, tiene ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico, ácido estiárico. Y las películas de barrera que también son preventivas, transparentes, que no tienen alcohol, ¿no? Que son transpirables a los gases, impermeables a los fluidos. Acá tenemos una clasificación para hacer la curación, el tiempo, cada qué tiempo, dependiendo si esa es una úlcera de tipo 2. Ustedes ven acá, nosotros curamos una úlcera dermoepidérmica con una, ¿cómo se llama? Una lesión simple, superficial, con un tul de petrolato para favorecer la epitelización y la granulación. Se hace cada 3 días y si coloco una silicona, lo hago cada 7 días, ¿no? Las espumas hidrofílicas la puedo colocar cada 7 días, no la necesito colocar cada 3, ¿no? Si tienes una lámina no adhesiva que absorbe el exudado cada 3 días, y es decir, yo voy viendo de acuerdo a la evolución y de acuerdo al producto cada qué tiempo lo pongo, ¿no? El túnel petrolato es ideal para fijar, los apósitos ayudan a proteger la lesión de la contaminación de agentes externos, nos ayuda a poder mantener la herida aislada, nos ayuda a absorber, nos ayuda a mantener el microclima del lecho de la herida, nos ayuda a evitar la infección de la herida, nos ayuda a contener el exudado de la herida. O sea, debe ser gentil y debe adaptarse a la piel del paciente, y los apósitos de film transparentes que nos ayudan a fijar, ¿no? Y a evitar también ese roce y esa fricción. ¿Qué cuidados debo tener en la LPP? De no apoyar las zonas enrojecidas, no mantener elevado el de la cabecera más de 30 grados porque puedo provocar la cizalla, no usar los cojines con forma de flotadores, no hay que friccionar las zonas que están enrojecidas, no usar colonia ni talco sobre la piel, ya que tapan los poros. Y acá yo les muestro, por ejemplo, lo que son los indicadores. Estos son indicadores que tenemos. Miren, acá esta es la época de COVID, miren cómo se nos disparó las LPPs, ¿no? Nosotros empezamos con 1.30 cuando iniciamos desde el año 2015 a hacer seguimiento del indicador de calidad de cuidado que es la LPP. Progresivamente estábamos bajando hasta que desde el 2019 que llegó el COVID nos disparamos. Luego en el 2021 comenzamos a bajar y a ir progresivamente manteniendo un buen nivel. Nosotros tenemos las embajadoras de la prevención, que son las técnicas de enfermería. Este es un distintivo que le ponemos a todas, y ellas se identifican como embajadoras de la prevención, es decir, hacen el seguimiento y educan al paciente y movilizan al paciente, nos aseguran esa movilización. Y tenemos que tener en cuenta los bundles. ¿Qué es un bundle? Un bundle son las cinco o siete medidas básicas que yo tengo que implementar para prevenir. En este caso tenemos 4 medidas, que son la valoración de la piel, los cuidados de la piel, el manejo de la presión y la educación del paciente. La valoración con la escala de Brady, los cuidados de la piel con los ácidos grasos hiperoxigenados, lavado con agua y jabón de glicerina, ¿no? Hidratación y el manejo de la humedad y la higiene, el manejo de la presión a través del uso del zen, los colchones viscoelásticos, los polímeros, las colchones de celdas alternantes y la educación al paciente y la familia. Somos parte importante, nuestro objetivo es tener 0 UPP en nuestros pacientes, debemos aplicar siempre bundle de prevención y tenemos que incentivarnos a través de la promoción, talleres, prácticas, como lo hacen ustedes hoy día estando acá, ¿no? Haciendo nuestras prácticas para poder evitar estas lesiones por presión, que son estrategias que no solamente se van a implementar en Perú, se implementan en todas partes del mundo. La YENAR, la EPOAD, la NEPOAD, la OMS tienen un día especial que menciona, que es en septiembre, el 20 de noviembre, se menciona el Día de la Prevención de LPPs, ¿no? Y acá tenemos un caso clínico para que no se duerma, para que no se canse.
¿no? Este es un caso clínico que tenemos de la UCI para que vean cómo se manejó. Es un paciente que ingresó el 24 de enero con una sepsis respiratoria, un paciente de 150 kilos, que es un paciente que tenía lesiones de úlcera venosa en la pierna. Se llamó a cirugía plástica, no contestó porque en ese entonces los médicos no venían y el paciente estaba en UCI. ¿No? Se hizo la curación por según la guía técnica de enfermería. Yo tengo la guía y ahí está lo que les he mostrado a ustedes, nuestro protocolo de curación, qué es lo que van a tener ustedes ahora que le van a dar su PPT. Tenemos úlceras de miembro, comenzamos a evaluar, hacemos acá, esta es una guía, una flecha de tiempo, cómo se le ha ido curando. Y el paciente en febrero, ingresó en enero, ya, el 27 de enero, miren, y en febrero presentó una úlcera por presión en el glúteo izquierdo. Ya sabemos que las úlceras por presión se desarrollan en la zona de prominencia ósea. O sea que esa no era úlcera, era una dermatitis que se erosionó, ¿no? Porque es un paciente de 150 kilos, se me ocurre que debe haber sido el arrastre, abrieron piel, ¿no? Y úlcera del glúteo izquierdo de grado 1. Después hizo una úlcera glútea, seguía con el brazo izquierdo, la glútea izquierda, que seguía grado 2. Después, a partir del 15 de febrero, que comenzaron a darle la nutrición enteral, el paciente comenzó a hacer deposiciones líquidas, líquidas, líquidas. Ya había estado haciendo días antes líquidas, ¿no? Y comenzó a hacer deposiciones líquidas, incontinencia fecal, y comenzó la lesión, ya no se hizo en el lado izquierdo, sino también se fue al lado derecho. ¿No? Y luego de ahí se pidió interconsulta a la unidad de heridas, después de miren, tantos días, del 27 hasta marzo. El 10 de marzo se pidió interconsulta a la unidad de heridas, yo fui a evaluar al paciente y sugerí que se le coloque en la zona rectal o se le coloque, mientras traen el Flexicil, que es un colector de heces. Entonces al paciente demoró mucho en colocarle, le colocaron del 10 al 19, recién le colocaron. Se hizo un cultivo de la zona porque ya la herida comenzó a progresar hasta estar de esta forma. Miren cómo empezó. Este no es una lesión por presión. Este empezó como una dermatitis por incontinencia fecal, porque el señor estaba con sonda. Entonces comenzó a hacer una dermatitis por incontinencia fecal, asumada la presión, porque era un paciente de 50 kilos que no ayudaba a movilizar, se desarrolló una lesión por presión. Primero fue dermatitis, después lesión por presión. Este es el conducto anal. Comenzamos a hacer la técnica de Michi para poder retirar el tejido necrótico. Esta es una lesión por presión no cuantificable, ¿no? Porque no sabíamos hasta dónde había avanzado la lesión. Y miren, normalmente yo no uso mucho bisturí, pero en esta oportunidad tuve que usar porque el tejido era tan y tan grueso que tuve que utilizar mis máximas, ¿cómo se llama? Artes para poder retirar el tejido. Todo esto es tejido no viable. Nosotros teníamos que llegar a retirar el tejido. Yo curaba y el paciente hacía deposición. En esta oportunidad, miren acá, ya tengo el colector de heces, ¿sí? Entonces ya el paciente se hacía y ya no, las heces no regresaban porque ya tenía este contenedor de heces, el colector de heces que nos ayudaba a evitar justamente que se contamine con las heces. Y miren, este es el canal rectal. Yo no usaba bisturí, más que usé solamente para el recorte del tejido necrótico y después de ahí, miren cómo dañó, esta es la nalga del paciente y esta es la zona rectal. Miren cómo dañó el tejido y la profundidad. Este es el canal rectal. Yo no podía utilizar bisturí porque me iba una y salía todas las heces por acá, que eran heces líquidas. Entonces, nosotros comenzamos a curar, miren, comenzamos a retirar todo este tejido no viable, todo era tejido no viable, retira, 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 comenzamos a retirar, este es el Flexicil, ¿no? Esto, miren cómo comenzamos a retirar este tejido y miren cómo quedó, ¿no? Al paciente se le llegó a curar, se fue con ya para, para formar piel, para formar epidermis. El paciente venía del extranjero. Así que el paciente se fue al extranjero con la herida prácticamente curada. Miren, ve cómo cubrió todo el canal rectal, cómo rellenó, ¿no? En todo el tejido y son
este tipo de lesiones se pueden recuperar sin injerto, miren chicas, sin injerto. Este es otro paciente. ¿Cuándo empiezas aquí? Tú empiezas. Este es otro paciente. ¿Tú? ¿Tú empiezas a las 4? Ya son las 4. Ah, ya. Este es otro paciente que tiene un tejido esfacelado. Es un paciente también que, miren, empezó con una lesión por presión pequeña y agregado a eso se hizo, miren acá, tipo mariposa, comenzó también con incontinencia fecal, se hizo la curación, se logró rellenar, se hizo la curación de cura húmeda, se retiró tejido esfacelado, no viable, se trabajó también para la movilización. Ahora yo les voy a enseñar el truquito porque yo, hay veces al paciente que está de decúbito dorsal, le pongo dos almohadas, una debajo de la nalga y otra debajo de la cintura para mantener la zona sacrococcígea al aire. Acá usamos miel medicada, este también es otro paciente, no es el mismo, que también tuvo una lesión por presión, con tejido desfacelado, se le colocó miel medicada. Y estos son otros casos donde estamos con exposición de hueso, hueso totalmente, y pudimos recuperar todo el tejido hasta cerrar la herida, ¿no? Casos clínicos, ¿no? Donde podemos ver cómo hemos ido progresando la lesión. Ahora tenemos las lesiones por fricción, que es muy frecuente que ustedes la hagan, que se hagan en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Miren este tipo de lesiones. Esta es una mixta, es fricción y expresión, ¿no? Esta es una lesión por fricción. Miren acá como la ampolla, ¿no? Se ha roto, ¿no? Es fricción, fricción. Miren estas zonas de ampollas, miren cómo se pierde la integridad cutánea, ¿no? Se pierde la epidermis, queda la dermis, ¿ok? Entonces, la fisiopatología, ya hemos hablado, de la presión es la isquemia y la fricción es el daño del tejido, que se retira el tejido, se sale por arranque, ¿no? Es decir, se hace el daño tisular a través de la fricción, que yo jalo el tejido y daño la, la, el tejido. Tenemos dentro de la lesión por fricción, hablamos que la lesión por fricción no afecta a los tejidos subyacentes, es provocada por las fuerzas derivadas del roce, la fricción en la piel del paciente y otra superficie paralela, ¿no? Es decir, esto, la fricción, ¿no? Son, ¿cómo se llama? Eh, es de dos superficies paralelas a las cuales yo arrastro al paciente y puedo producir este tipo de lesión. La lesión se localiza en la piel, como dicen, no daña tejido subyacente, ¿no? Es derivada por el roce y fricción de la piel que entra en contacto con él y se mueve en sentido contrario. ¿Sí? Yo lo jalo al paciente y arranco el sentido contrario de la piel. Se forma un eritema de forma lineal que no puede palidecer o puede formarse flictemas o vesículas o ampollas. Se puede presentar el eritema, el flictema o ampolla o se puede retirar el tejido, ¿no? Categoría 1, eritema sin flictema, categoría 2, flictema y categoría 3, pérdida de la integridad cutánea sin flictema. Esto es una categoría 1, es un eritema sin flictema. Miren, este paciente que estuvo en sala de operaciones, esta paciente que estaba echada sobre su prominencia ósea y produjo este tipo de lesión. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y evitar la fricción en este paciente. En esta categoría 2, en la presencia de flictema, miren los flictemas, tenemos varios tipos. Este flictema de secreción serosa, acuosa, y este flictema de secreción purulenta o hemática. Entonces, aspiro, o sea, para mi tratamiento, para este tipo de lesión, es lavar con solución salina, ¿no? Con suero salino, con una gasita con suero salino, con una jeringa de 5 subcutánea, aspiro el contenido y luego cubro con una gasa parafinada y una gasa normal como apósito secundario y de acá a 5 días reviso, saco para que se haga como una, ¿cómo se llama? Como un,
se adhiera la piel, ¿no? Y se quede como si fuera un injerto, ¿sí? Cuando tengo secreción purulenta o tengo secreción hemopurulenta, tengo secreción hemática, este tejido ya no es viable. Esto hay que retirar. Hay que recortar, retirar y hacerle el lavado, ¿no? ¿Cómo le hago? Le retiro esta secreción, saco el tejido y la hago lavado con polixamida más betaína, porque ya tengo una exposición de tejido, o si no tengo, con agua con cloruro de sodio y con isodine o un clorexidina al 2%, ¿no? Muy poquito para poder aseptizar la zona y luego cubro con un tul de petrolato como apósito primario y apósito secundario, una gasa normal y fijo con una cinta adhesiva. Las lesiones de grado 3 son con pérdida de integridad cutánea. Miren acá, sin pérdida de la piel, hay un desgarro lineal, o sea, se desgarra la piel, se forma como un colgajo donde la solapia de la piel puede reposicionarse. A eso me refiero. Es un colgajo, lavo, limpio, retiro este tejido, esta secreción hemática y con una solución salina y luego reposiciono, coloco un tul de petrolato como apósito primario y apósito secundario y una gasa, cubro y se reposiciona y luego a los 5 días yo voy a ver que el lecho de la herida se está reconstituyendo. Cuando tengo una categoría 2, ya el colgajo de la piel no se puede volver, esto no lo puedo retraer, entonces hay que retirar este pedazo totalmente, este tejido ya no viable y hacer el lavado con cloruro y colocarle un tul de petrolato para poder evitar, ayudar a la formación del nuevo tejido. Igual acá, en la categoría 3 hay pérdida total del colgajo de la piel que se expone al lecho de la herida. Igual tratamiento, lavado con solución salina, con polisamida más betaína, tul de petrolato y una gasa parafinada y una gasa normal, 5 a 7 días y vuelvo a hacer el procedimiento hasta que se forme la piel. Estos son los factores que provocan estas lesiones por fricción. Ese es el retiro de la cinta adhesiva, la fricción de la traqueostomía, donde no pongo ninguna gasa y la piel está en contacto con el dispositivo, el retiro de los apósitos. Hay veces, estos apósitos, duodeno grueso, jamás en una herida se usa un duodeno grueso, solo se usa para retirar tejido necrótico, para hacer debridamiento autolítico de tejido necrótico, ¿no? Tratamiento de las lesiones por fricción. Miren, ya hemos hablado, ¿no? Hacer cloruro, gasa parafinada, mi equipo de curación, mis guantes, ¿no? Mi polixamida más betaína. Si yo tengo la posibilidad, puedo ponerle un apósito de espuma con borde de silicona. Eso puede durar 7 días en la herida si es una lesión por fricción. Lavado con cloruro o lavado con polixamida más betaína, colocar un tul de petrolato, una gasa parafinada, una gasa normal como apósito secundario y su cinta adhesiva, o un apósito de espuma con bordes de silicona, ¿no? Para poder proteger. En cuanto a las lesiones combinadas, ya ven, miren, esta es combinada, presión, fricción, humedad. Miren, presión, humedad, presión, fricción, humedad, ¿no? El tratamiento es lavar con jabón de pH neutro, jabón de glicerina, secado con toques, con un papel toalla, no nunca friccionar, toques. ¿Por qué el papel toalla? Porque absorbe más que incluso la toalla normal de tela. Aplicar carboximetilcelulosa en polvo, polvo brava o polvo estomatif. Luego de ahí aplicar una película de barrera, es decir, aplicar y hacer la técnica del crusting. El día del taller vamos a hacer la técnica del crusting. Voy a llevar todas mis maquetas. Esta maqueta, y yo tengo una maqueta especial para poder hacer la colocación del colector urinario. Aplicar la película de barrera. Y si vemos que es muy extenso, hacemos doble crusting para que haya doble protección. Dura 24 horas el crusting.
Hay que cambiar los pañales en forma constante, estar revisando que el paciente no esté mojado, colocarle colector urinario, colector de heces para evitar esa humedad. Estas son combinadas, presión y fricción, ¿no? Miren, el tratamiento hay que aspirar el contenido, hay que limpiar la lesión, retirar el tejido no viable, ¿no? Colocar, como les digo, lavarlo con polixamida más betaína, colocar una gasa parafinada y un apósito y una gasa normal si retiramos todo este tejido. Si es una ampolla limpia con tejido cero, con contenido ceroso, podemos intentar hacer como si fuera un injerto, un colgajo. Las lesiones combinadas por humedad, el tratamiento lavado con jabón de glicerina, secado con toques y aplicar la técnica de Crostic y evitar el factor que produzca la humedad. En las lesiones multicausales, tratamiento con cloruro, multicausales, presión, humedad, fricción, ¿no? Son muchas las causas que producen estas lesiones, el lavado, la movilización, la limpieza con polixavirina más betaína, colocar apósitos de acuerdo a la lesión, ¿no? Acá ya es una herida que no está superficial, acá hay que curar, tratar el hecho de la herida, no está infectada, así que no le voy a aplicar ningún bactericida, no voy a poner ningún apósito de plata porque esta herida no está infectada. Solo en heridas infectadas se pone el apósito de plata, porque he visto que le ponen Aquacel por todos lados. No, no, porque no están siendo costo efectivas, encarecen su curación y la institución no les va a dar. Ya hablamos de los Bandel, que hemos dicho, el tul de petrolato, que ya saben que es una gasa parafinada, que cuenta con un tejido abierto y que favorece el proceso de cicatrización. Estos son los tipos de apósito que nosotros tenemos, ¿no? Y el plan de actuación frente a las lesiones y estaladas, tenemos que ver la clasificación del estadio, el diagnóstico, los cuidados por tipo de lesión, el abordaje multidisciplinario. No solamente lo tiene que ver la enfermera, lo tiene que ver el médico, muchas veces, hay veces lo tiene que ver el plástico, lo tiene que ver la nutricionista, ¿no? Tenemos que ser costo efectivas, colegas. Nosotros tenemos que, si queremos poner una unidad de heridas, tenemos que saber cuánto gastamos en la herida, cuánto cuesta el apósito, cuánto gastamos en pañal, cuánto gastamos en la ropa, cuánto gastamos en la lavandería, qué me conviene más, poner un colector o hacerle el cambio de pañal, movilizarlo cada qué tiempo, cuánto personal uso, cuánto de lavandería gasto en el paciente, cuántas veces le cambio la ropa de cama, tengo ropa de cama, no. No, el registro clínico, que son aspectos ético-legales y la educación al paciente, a la familia, al cuidador, el registro en historia clínica, el consentimiento informado y la protección legal que tenemos que tener. Ya hemos visto que tenemos multas cuando tenemos en una IPRES una lesión que puede llegar a tener de 1 a 100 UITs de multa y de la educación al paciente, a la familia. Por eso estas lesiones nunca, nunca más. ¿No? El daño por humedad, ya bueno, se los voy a tener que explicar después. Tenemos todavía unos 10 minutitos que le voy a explicar el daño por humedad porque estoy con la ponente siguiente, con Olguita. Acá está frente a mí, esperándome que me retire. Pero les voy a hablar sobre la erosión por humedad, que ya hablamos, que se produce normalmente por la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, ¿no? Y por los dispositivos mal utilizados, normalmente está en los glúteos, en los pliegues, en las zonas geniturinarios, en las zonas perianal, es superficial, es dermoepidérmica, es irregular, se forma como una centella, y dentro de esas lesiones por humedad le llamamos LESCA, y tenemos la dermatitis asociada a incontinencia urinaria y fecal, que es DAI, la dermatitis por transpiración, que es la intertriginosa, cuando el paciente transpira, y ustedes en UCI tienen ese paciente que cuando pasa inotrópicos o cuando tiene el shock hipovolémico comienza a transpirar profusamente, la dermatitis perilesional alrededor de las heridas, que exuda mucho, la dermatitis cutánea asociada al exudado, ¿no? Cuando el paciente comienza a nivel de la piel a exudar, la dermatitis periostonal, que es alrededor del estómago, y la dermatitis por saliva, ¿no? Los factores de riesgo, según el estado del paciente, la tolerancia de los tejidos, la exposición a agentes agresores y las sustancias agresoras, que son la orina o heces cuando hablamos del DAI.
¿no? La dermatitis asociadas a incontinencia urinaria fecal, que si tenemos el riesgo va creciendo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se presentan las dos, ¿no? Incontinencia urinaria o incontinencia fecal produce mayor daño. Cuando tenemos las heces formadas más orina, produce regular daño. Y cuando solamente es incontinencia urinaria, produce un daño menor, ¿no? Entonces es importante revisar y ver cómo se encuentra mi paciente para evitar esta incontinencia, ¿no? Y que produzcan este daño, ya que la orina, junto con la orina, tiene urea y amonio, la presencia de la urea y amonio en la orina aumenta el pH y aumenta la microbiota. Eso hace que pueda aumentar la permeabilidad de la piel, disminuir la función de barrera, producir que la piel se ponga, producir el sobrecrecimiento bacteriano, la infección cutánea, la piel debilitada, y puede ocasionar dermatitis asociada a incontinencia. Más agregado a la fricción, es una dermatitis, puede ser una dermatitis mixta. Pero tengamos en cuenta que la orina produce menor daño, como hemos dicho, las heces solas, también hay aumento de la actividad enzimática fecal, aumento del pH y aumento de la microbiota, que produce daño también a nivel de la piel, porque altera el pH alcalino del tejido, ¿no? El pH ácido, perdón, de la piel, y altera las defensas de la piel para evitar la contaminación y la inflamación y la infección. Si aunamos a esto que hay, en vez de que se presente solo la orina o solo las heces, se presenta ambos, aumenta sustancialmente, produce alto riesgo de que se produzca esta dermatitis asociada a incontinencia sobre crecimiento bacteriano, y si le agregamos ahí una limpieza frecuente inadecuada que produce irritación química e irritación física, vamos a producir dermatitis. ¿Qué tipo? Tenemos la dermatitis, ¿no? Que se produce según las escalas visual de EBE, la escala de medida de lesión perilesional y la escala de severidad de DAI. Para eso tenemos que evitarlas. ¿Cómo? A través de un programa estructurado de cuidados de la piel, limpieza, protección y restauración. En la limpieza, manejo y abordaje de la incontinencia, educación a la familia, protección, el tratamiento del DAI y posible infección, es decir, tratamiento de la incontinencia, colocar colector urinario, colector de heces o colector de heces, evitar minimizar el contacto con irritantes, monitorizar el estado de la piel, valorar la piel, ¿no? Limpiar, proteger y restaurar. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? A través de la técnica de Krusty nos ayuda a evitar, a proteger la piel con estos irritantes que son las heces y la orina, ¿no? Acá es el colector urinario que les digo, que se coloca, tiene una técnica, hay un protocolo que se los voy a llevar el día del taller, que me ayuda a que el paciente ya no se moje en la cama, no use pañal, no tenga que cambiar continuamente la cama, me permite medir la orina, ver las características de la orina, el paciente va a estar más contento, la familia no se va a quejar de que el paciente está mojado, no me va a pedir constantemente que lo cambie. ¿Qué debe usar? Un colector urinario que sea de silicona, que no sea de látex, ¿no? Y el de silicona tiene cada cierto tiempo se cambia. Acá están los pasos para colocar el colector urinario, cuál es el material, el colector, la película de barrera, la bolsa colectora de orina, la cinta adhesiva, la tijera para cortar los vellos y la cinta adhesiva. ¿Ok? Acá está todo cómo se aplica y ese día lo vamos a hacer en el taller, ¿no? Para colocar el colector urinario y todos mis pacientes puedan preservar. Acá tenemos el Flexisil, que es el colector de heces, ¿no? Nosotros en algún momento usamos el colector, la bolsa de colostomía como colector de heces. El día del taller también les voy a mostrar cómo vamos a poner eso para un paciente si es que yo no tengo el colector de heces, ¿no? Hacer la técnica del Krusty, miren, tratamiento de la incontinencia, la técnica de Krusty, es decir, la película de la carboximetilcelulosa en polvo, y la película de barrera que nos ayuda, ¿no? A formar esa costra artificial para evitar las lesiones. Este es un paciente que usó una bolsa de colostomía para prevenir las heces. Miren, estaba con DAI por incontinencia fecal, paciente paralítico con HIV, ¿cómo se llama este tipo de
incontinencia y que se pudo recuperar la lesión. Este es otro paciente con una ostomía, que también una colostomía, que también iliostomía, perdón, que comenzó a presentar dermatitis de contacto por el efluente, se hizo la técnica de crossing, el lavado adecuado y se pudo recuperar el paciente. Entonces, en nuestros pacientes críticos debemos de ver el estado, el mecanismo fisiopatológico y las consecuencias clínicas, la edad avanzada, las comorbilidades, la malnutrición, la inmovilidad, la fragilidad y el tipo de medicamentos que recibe. La condición crítica, ¿cómo está mi paciente? ¿Está en shock? ¿Está en sepsis? ¿Tiene insuficiencia multiorgánica? ¿Está en ventilador mecánico? ¿Está en sedación prolongada? ¿No? ¿Qué alteraciones fisiológicas tiene el paciente? Hipoperfusión tisular, ustedes saben bien que cuando recibe inotópicos puede presentar los lechos unguiales alterados y cianóticos, hay hipoxia, disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la inflamación sistémica. La consecuencia en el tejido, pérdida de integridad de la piel, alteración de la cicatrización, ulceración y necrosis de los dedos, más por la hipoperfusión distal. El resultado clínico, vamos a tener lesiones por presión, lesiones por humedad, lesiones por fricción y cizalla, mayor riesgo de infección, aumento de la estancia hospitalaria y la mortalidad. Muchas veces tenemos que pronar, y en la época de COVID hemos visto la pronación en todos nuestros pacientes, y por eso en la pronación hemos visto que nuestros pacientes aparecieron con LPPs, ¿no? Por la muerte del tejido, la necrosis del tejido, ¿no? Tanto superficial como profunda. Las zonas de riesgo que más se presentaron fueron las córneas, los labios, el mentón, las mejillas, las orejas, las mamas, las parrillas costales, edema palpebral, facial y labial. Hubo desplazamiento y retiro de los equipos invasivos, obstrucción de los tubos por la posición, extubación accidental, pérdida del acceso venoso y desplazamiento del tubo endotraqueal. ¿Cuál era el objetivo? Era minimizar, prevenir el deterioro de la integridad cutánea de los pacientes diagnosticados con diabetes, minimizar los efectos de la pronación en la piel y evitar complicaciones. Tenemos el amparo, ¿no? Tenemos muchas instituciones que trabajan, como es la YENAB, la EPUAT, el Natural Pressure Ulcer, NICE, la OMS, la RENAU y la Agencia de Investigación para Políticas de Cuidado de Salud, para poder trabajar de acuerdo a la evidencia científica en la prevención de las lesiones por presión. La RENAU me publicó los bandes de prevención de LPP, que es decir, lo que no puede faltar en un protocolo, ¿no? Y nosotros acá hicimos un estudio del gasto que demanda un paciente con LPP, ¿no? Tenemos el gasto para un LPP de grado 1, que es 205 soles, que esto me falta actualizar, eso ha sido hace 4 o 5 años, una LPP de grado 2, que nos cuesta 443, y una LPP de grado 3, que nos cuesta 554 soles curarla, ¿no? Y estos son los dispositivos. Entonces, esto es protocolo para la pronación, cuidar las zonas de mayor exposición y presión. Estas son las grúas que nosotros tenemos en la UCI y que manejamos en nuestros pacientes para la movilización. Estas son la notificación que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la presencia de nuestras lesiones por presión. Tenemos que saber cuándo el mecanismo de daño cuando tenemos la presión, ¿no? Que sabemos que es oclusión vascular, cuando hay la fricción, que es el daño mecánico superficial, que es una erosión epidérmica, el cizallamiento, que es deformación vascular profunda, hipoxia y daño tisular interno, la isquemia, que es déficit de oxígeno y muerte celular, la inflamación, que es respuesta al daño tisular, y este es el algoritmo de los procesos de diagnóstico de tratamiento de las heridas, y son los diagnósticos de prevención y tratamiento de las lesiones. Uno por deterioro de integridad cutánea y el otro deterioro de integridad tisular, el NOC, el NIC, y las recomendaciones según el TIME para el manejo del lecho de la herida. Estas son las publicaciones que tenemos de las lesiones relacionadas con la dependencia según el documento clínico de las guías acreditadas de la YENAU del agosto del 2020, es un documento clínico, y estas son la unidad de heridas que nosotros estamos atendiendo en nuestros pacientes.
No sé si hay alguna pregunta, opinión, sugerencia, comentario en relación al expuesto. Muchísimas gracias, Magíster Ana María. Queridos participantes, vamos a abrir una ronda de preguntas. Si es que tienen alguna consulta, algún comentario, también estoy activando sus micros. Pueden levantar la manito, también interactuar por el Zoom. Magíster Ana, vamos a esperar unos instantes para ver si es que hay alguna consulta. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Buenas tardes, Beatriz. Sí, bueno, Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes, hola Beatriz. licenciada. ¿Cómo Una estás? Un gusto, pregunta. bienvenida. Sí, quisiera preguntarle si el spray, el protector cutáneo, yo le podría emplear en una herida abierta, por decir No, una dermatitis tipo B. ya. En una herida abierta, tú la puedes emplear en la zona perilesional si es que esa herida está exudativa. Tienen que tener presente, cada producto tiene una acción. ¿Para qué uso una película de barrera? Como su nombre lo indica, es una película de barrera. Es decir, me va a impedir que la humedad dañe mi tejido. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una herida abierta, tú no tienes que impedir que la humedad dañe tu tejido. Tú tienes que en esa herida abierta, dependiendo qué tipo de herida, si tiene tejido de granulación, tiene tejido esfacelado, tiene tejido necrótico, tú vas a actuar diferente. No vas a proteger ese tejido, ¿sí? En cambio, la película de barrera que tú dices, tú la utilizas cuando tienes incontinencia urinaria, cuando tienes incontinencia fecal. En esa zona glútea, donde el paciente se micciona y se queda esa zona húmeda, ahí tienes que aplicar. El día de taller yo voy a hacer toda la presentación, voy a llevar todos los materiales que usamos, todos, película de barrera, la carbocimentilcelulosa en polvo, las placas, los apósitos de espuma, todo lo que hay, todo lo que yo uso, que hay en el mercado en Perú, para que ustedes sepan cómo usarlo. Cuando tú tienes una herida abierta, tú lo que tienes que hacer, esa herida tiene que estar limpia. Es decir, si tiene tejido necrótico, tiene tejido facial, tienes que sacar ese tejido. ¿Sí? Cuando tú tengas el tejido sano, ese tejido de granulación que parecen bolitas rojitas, así que van creciendo, tú lo que tienes que hacer es favorecer ese crecimiento para que suba el tejido y selle la herida. ¿Sí? Entonces, cuando tú usas la película de barrera en una herida abierta, cuando la herida tiene mucho exudado, cuando tiene mucha secreción, tú tienes que proteger tus bordes de la herida, es decir, estos bordes de acá, ¿sí? Esto. Porque ten en cuenta que la herida crece de afuera, se cierra de afuera hacia adentro, como un botoncito, ¿sí? Si la herida no cuidas estos bordes, se van a macerar o se van a engrosar por la humedad, por el exudado que sale de la herida. Entonces, para que tú logres que no se produzca eso, tú vas a echar alrededor la película de barrera. Si tú tienes un estoma que tiene mucho exudado, tú vas a usar alrededor la película de barrera para que ese líquido que sale de la herida no dañe la lesión. ¿Sí? ¿Entendiste? Ajá. Sí, sí. Ujú. Ok, Perfecto. gracias. Gracias por la pregunta. El rodete. Mira, el rodete aparentemente por la forma pareciera que es inocuo y que ayuda a que no se presione la herida. Pero te cuento que no, porque lo que hace el rodete, según la evidencia científica, no lo digo yo, lo dicen los científicos, es que la presión se ejerce en los bordes del rodete. O sea que alrededor de la herida, ese paciente que descansa, los bordes, el rodete no tiene alrededor ese huequito y alrededor no tiene ese jeve, en esas zonas del jeve donde descansa la piel no oxigena el tejido. Entonces impide que llegue la oxigenación a la herida. Por eso es que no se debe usar el rodete.
porque no permite la oxigenación del tejido. Te aísla la presión, pero no oxigena el tejido. Por eso es que no se usa, tú me ves, he puesto un X en el rodete. El rodete no se debe usar. Yo, por ejemplo, uso mi colchón que cuesta 60 soles, lo uso en mis pacientes que están en casa, el colchón de aire ese de camping, que es de Plaza y Media. Y yo se los voy a llevar a ese día en la taller para que ustedes vean. A ti, gracias por la pregunta. Ustedes tienen toda la libertad de preguntar todo lo que quieran, porque si no preguntamos, no aprendemos y no sabemos si estamos haciendo correcto o incorrecto algo. Y lo que yo quiero es que se vayan con conocimientos, con cosas claras, claras. La duda que tengan, yo se las voy a resolver si es que está a nivel de mi alcance. ¿Alguna otra pregunta? Tengan por seguro que el día del taller va a ser muy bonito porque van a tener todos los productos a la mano. Voy a llevar todas mis maquetas, les voy a enseñar a colocar el colector urinario. Yo quiero que coloquen el colector urinario en los hospitales. Eviten que el paciente se miccione en la cama, que no estén cada rato cambiando la ropa, que sean costo efectivas, que sus jefes se alegren de que las úlceras, las lesiones han disminuido por el trabajo que ustedes desarrollan, que ustedes realizan, por las innovaciones que traen. Eso es lo que tenemos que hacer. Una corriente de buenas prácticas. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, ¿Alguna pregunta? Magíster. Veo la Buenas mano tardes. levantada de Jessica. Ah, sí, justamente estaba diciendo. Sí, Sí. Ahí está, Jessiquita, gracias. te Buenas escucho. tardes. En primer lugar, licenciada, para felicitar por la excelente ponencia. Yo siempre trato de buscar sus ponencias porque son bastante interesantes, bien innovadoras. Tengo dos preguntas. Eh, Mire, en caso de una dermatitis periostomal, no, yo trabajo en esa área de cirugía y siempre a menudo vemos las dermatitis periostomales. Quisiera, según su criterio, ¿cuál es el manejo, qué le digo, para aliviar esa dermatitis? Porque escucho de que, bueno, no sé, usted maneja lo que es, aplica lo que es el cloruro de sodio, pero en esa piel que está bastante lastimada, bastante, ¿no? Ujú. ¿También se puede usar cloruro o podemos usar en su defecto agua destilada? Esa es una pregunta. Y la otra, en el caso de una herida en la región perianal, he escuchado de que no se utilizan los rodetes. ¿Cómo podemos manejar para evitar interrumpir la oxigenación en la zona? Ajá, ¿Cómo podría ayudar al paciente, por ejemplo, cuando quiere movilizarse, quiere sentarse? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos orientar? ¿O qué ajá, dispositivos podría utilizar para poder movilizarse en ese caso que todavía no pueda caminar y quiera sentarse? Le ajá. agradezco, licenciada. Ya. Ok, vayan el sábado al taller, ¿ah? Que las voy a esperar porque ahí voy a llevar todo mi cargamento. En la herida, las zonas periostomales, nosotros tenemos dermatitis que son muy críticas porque a veces el paciente tiene mucho efluente. Cuando son ileostomías, en las ileostomías el paciente tiene demasiada drenaje, ¿no? Abundante, líquido. Entonces, primeramente, para que ese drenaje no sea tan líquido y no dañe la piel, nosotros usamos el iliogel, que es una cápsula que ese líquido del efluente se vuelve medio grumoso, como si fuera una gelatina. Entonces no va a dañar el tejido. O sea, ya estamos previniendo. Pero si no lo tengo el iliogel y el paciente, tenemos que hacer que lo evacúe más frecuentemente y que no se llene la bolsa. ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que a mí me sirve cualquier cantidad y lo utilizo es el cuidado, o sea, lavo con cloruro. Pero yo, por ejemplo, cuando he tenido dermatitis, que ahí está un caso clínico que les he mostrado y el día de la reunión lo vamos a hacer el taller, yo esto lavo con agua con jabón de glicerina, con pH neutro, para que no le irrite, no le queme, no, porque si uso cualquier jabón, tiene alcohol y le va a arder. ¿No? Lo seco con Tox. Yo, por ejemplo, para mi paciente, cuando he tenido ese daño tan severo, le he usado la polixamida más betaína helada. Se le he puesto a la refri a enfriar
y a la hora que primero lavo con cloruro, lo limpio toda esa zona, ¿no? Con toques, no lo rastro, sino porque está bien irritado, le pongo la gasita embebida con polioxamida mavitaína fría. Le da un alivio porque eso quema, pues, la piel le quema, le está irritando. Entonces tú le pones ese frío y el paciente, ¡ah! Alivio total. De ahí lo seco con todo, dejo que se seque, porque cuando le pongo la polisamida mavitaína ya no pasa nada, dejo que se seque, le pongo la carboximetilcelulosa en polvo, que también la voy a llevar ese día, es un polvito que tiene, es carboximetilcelulosa en polvo que absorbe la humedad y regenera tejido, y sobre ello lo sello con la película de Herrera. ¿Qué me va a formar? Es como si fuera un vinifán que le he puesto a esa piel para que cuando salga el líquido no lo dañe y le permita que con ese polvito vaya regenerando el tejido. ¿Me entiendes? Entonces, se ha formado una barrera protectora en la piel para que el efluente no le haga daño. Pero si yo quiero ir a más, le pongo a ese efluente una cápsula de Lilio Gel y me lo va a poner como un gel, que ya no va a salir el líquido, y le voy a poder recuperar la piel al paciente. En el caso de paciente que está postrado, que tú me dices está echado, quiere sentarse, tú tienes que tratar de poner debajo de las piernas, hay esos almohadas tipo como parecen como caramelos enrolladitas. Ahí y debajo de la cintura, detrás de la cintura, otro rollito que atraviese el cuerpo, en un pedacito, de extremo a extremo. Eso va a hacer que alivie la presión en la zona del coxis. ¿Sí? Entonces, ¿te va a ayudar a qué? A evitar esa presión en el paciente. Y cuando está echado, también poner esos rollitos para que tu mano, tú pones un rollito en la cintura y otro rollito debajo de la nalga, tú vas a lograr que tu mano entre y vas a ver que tu mano entra y no hay presión en el paciente. Yo estoy mandándome a hacer, porque eso estuve en Panamá en un congreso y voy a poner las fotos para el taller para que vean cómo son los rollitos. Estoy mandándome a hacer, ya he pedido al proveedor que me haga el rollito para llevárselo, para que ustedes sepan, para que le tomen foto y para que ustedes lo lleven a su hospital. Y en su hospital ustedes tienen que tratar de aplicar estas medidas para que vayan replicando y para que sus jefes, sus directores y todo, vean sus resultados y les compren el material. No es que yo le diga, ay, en un taller de una señora Ana bien conocida que para en el TikTok dice cómo hacer. No, ustedes tienen que mostrar. A mí me han comprado cuando yo he mostrado y me ha costado, ¿ah? Mostrar que eso vale y eso sirve. Y ustedes tienen que tener alianzas con los laboratorios y decirle, a ver, yo te voy a usar tu producto, pero a ver, vamos a hacer que esto salga. O sea, que el paciente salga bien. Y ellas le ayudan y les enseñan. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Hay alguna? Licenciada, disculpe, una consulta Dime. adicional. O sea, cuando usted habla de la carboxicelulosa en polvo, ¿es el polvo secante, el Brava? Sí, el polvo brava, exactamente. O sea, se hace la técnica de crossing terminando de haber lavado y secado la piel, se hace la técnica Ajá, de crossing. ¿Cuántas veces coloco entre el primero inicio colocando el polvo y luego ajá. la La película película. cutánea, ¿no? Ya, ¿esa tiene que ser sin alcohol o con alcohol, la normal, la esquina, En la el esquina. O sea, cabiló? esas no tienen alcohol. No tienen alcohol, ya. No ¿Y tiene ningún alcohol. cuántas veces hago El crossing. el crossing? ¿Cuántas veces lo tengo que? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? No, dos nomás. Dos veces. Ya, Dos y de veces. O sea, ahí, polvo, ajá, asquina, seca, después ya, polvo, asquina y suficiente. ya. Y de ahí lo protejo con gasita o lo dejo así libre. No, tú lo haces al borde de la zona perilesional, Ya, periostomal. queda libre. Y le pones de frente, le pones se pega la bolsa de la colostomía. O sea, Claro, no, claro. lo Pero y pegas. si la piel, claro, le coloco la bolsa. Ajá. Es lo que quería saber. La bolsa pega sobre Pega, toda, pega, sí pega, pega. pega. Ya.
Dígame, y otra consulta, y ahí lo dejo, ¿y cuántas veces al día podría yo hacer lo mismo? Depende. Si no moja, ¿para qué lo haces? Solamente tú veas si realmente está mojando o ha pasado. Porque, Si no, porque lo por lo dejas una sola general, vez. porque por lo general cuando hay la lesión, la dermatitis, la bolsa se despega frecuentemente, ¿no? Se despega frecuentemente y hay que estar haciendo, repitiendo lo mismo Es que cuantas ¿sabes qué veces sea pasa de necesario. ahí? ¿Sabes? De repente tienes que medir bien el estómago. No tiene que sobrar nada Claro, para que no se se pierda. tiene su tamaño, ¿no? Claro, en 20, 30 ya eso sí sino que como la piel de alrededor está, como los pacientes a veces regresan posoperados y a veces no lo hacen bien en casa, regresan Ajá, con esa dermatitis, ajá, entonces ya hemos atendido así pacientes, entonces varias veces al día hay que cambiar, ¿no? Entonces por eso le preguntaba, las veces que sea claro. necesario. Solamente las veces que sea necesaria, pero solamente, Ya. si es que ahí vas a cambiar, solamente asegura la zona que se ha irritado, o sea, que se ha mojado. Si el resto está seca, no la muevas, solo la zona que se moja y que la tienes que Ya. repetir. ¿Sí me entiendes? Sí, Porque sí, si sí, le no es entiendo. toda la pared tampoco, sino la zona que tú veas que se ha mojado, se ha humedecido y otra vuelta. No Porque todo. eso es una quemadura química, ¿no es cierto? Eso se produce Claro, por es una la misma. quemadura química. Ya, licenciada. Nada, suficiente con eso y lo dejo libre. No coloco nada más. Porque No, no, habló de no, un no. hidrogel, habló de un hidrogel. No, no, hidrogel para nada. Si eso es humedad y el hidrogel da humedad, para nada el Ya. hidrogel. No utilizo tampoco el pegamento. Hay un pegamento que sirve Puedes para pegar la utilizar bolsa. si es que tú ves que los bordes son irregulares, Ya, que ¿cómo ves se que llama? el flete se puede La pasta salir por el borde. niveladora. Creo que se llama la pasta Claro, niveladora, ¿verdad? exactamente. Si tú ves que es irregular el borde que necesitas emparejarlo, tú puedes usarlo, pero si no, no. Ya. Muchas gracias, Menos es licenciada. más. Hay que ser minimalistas. Ajá. Menos es más. Ya, exacto. ¿Sí? Le agradezco la extorsión de la duda. No te Muy preocupes, con mucho gusto. Sí, Magíster, disculpe la pregunta. Supongamos que yo he hecho esta técnica del crosting en una zona, por decir, sacra, ya le he hecho la técnica, he aplicado la técnica del crosting. Nos está hablando de esas almohaditas, ¿no? Para que haya la presión no esté Para que no haya tan fuerte, presión. ¿no? Así es. En ese caso, si yo no tuviera eso, ¿podría colocar un apósito hidrocelular? ¿Una espuma? Claro, si tú no tienes esas almohaditas, tú puedes, el apósito, pero tengan en cuenta que todo eso no evita que haya la movilización, ¿ok? Esa es una ayuda Sí. para que no, para que evites la presión, ¿no? El contacto y la presión, pero no limita la movilización, ¿sí? Pero puedes usar una Sí. espuma. Hay espumas de 5 capas que son bien gruesitas, Ajá. ¿no? Que te ayuda. Hay unas espumas que son de algodón, de tela, que son muy buenas, que también aíslan. Eso también la voy a llevar el día del taller, para que ustedes vean, porque hay muchos productos. Les voy Ya, a llevar el gracias. teléfono de cada uno de los laboratorios para que ustedes los llamen, si Ujú. necesitan. Ya hablé con cada uno para que las atiendan. Ok, gracias. No, ahí estamos para servirte. ¿Alguna otra pregunta? Si no, acá tengo la ponente que me está mirando. Y disculpe por la demora.